Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Este vídeo es parte de una serie sobre el libro de Rob Burbea llamado Seeing That Frees o Formas de mirar que liberan. Y lo que te recomiendo es que antes de mirar este vídeo te mires los dos que vienen antes, porque hay muchos conceptos que introduzco en ellos que voy a dar por descontado que entiendes. En el último vídeo hablamos de lo que es el insight, que a veces traduzco como clarividencia, a veces como comprensión, y del hecho de que se puede usar como una forma de mirar. Es decir, que lo que podemos hacer es forzar un poco la máquina y fijarnos en ciertos aspectos de la experiencia para fomentar ciertas comprensiones sobre nuestra propia realidad. Y luego hablamos del samadhi y de lo importante que es tener un cierto nivel de samadhi cuando estás meditando, simplemente porque hace mucho más fácil tener ciertas comprensiones que si no podrían ser un poco difíciles emocionalmente. Hoy, en cambio, vamos a hablar de la vaciedad, y esto es un concepto que introduje en uno de los primeros vídeos. La idea de la vaciedad es que los objetos, incluido tú, están vacíos de contenido. Es decir, cuando tú te fijas mucho en ellos, pues te das cuenta de que ahí detrás no hay nada, de que son solo pues, agrupaciones de sensaciones, y esas sensaciones en sí mismas son agrupaciones de otras sensaciones, y que realmente, a pesar de que nosotros creemos que el mundo está hecho de objetos que tienen existencia independiente, en realidad ningún objeto podemos realmente afirmar que tenga esa existencia independiente, sino que realmente son solo colecciones impermanentes de otras sensaciones que a su vez son colecciones, etcétera, etcétera, de forma que al final pues allá no hay nada. La vaciedad es un concepto que es muy refinado, que iremos refinando a medida que avancemos en esta serie de vídeos. Lo que sí que podemos hacer de momento es aplicarlo a conceptos del día a día en los que está muy claro lo que quiere decir. Y lo que haremos entonces luego será coger esta forma de mirar que hemos ya aplicado a conceptos del día a día y aplicarla a cosas cada vez más sólidas, cada vez será menos claro que eso esté vacío, y ver cómo el mismo tipo de razonamientos que vamos a aplicar ahora pues se aplican también a esas cosas. La gracia de aplicar la vaciedad a conceptos del día a día que utilizamos es que, como siempre, lo que va a hacer es reducir nuestro sufrimiento. O sea, hay muchas, por ejemplo, convenciones sociales en las que creemos tanto que causan un montón de apego y anhelo, y entonces nos causa sufrimiento. Entonces, si logramos ver que esas convenciones sociales no son más que eso, es decir, que no tienen una existencia independiente, es muy fácil entonces distanciarnos un poco de ese apego por ellas y por tanto reducir nuestro sufrimiento. Eso es un poco la idea básica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la vaciedad de los países. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues pon España, que es de donde soy yo. Bueno, ¿qué es España? Bueno, uno puede decir, bueno, España es la gente que la integra. Vale, pero claro, resulta que la gente que integra España ahora no tiene nada que ver con la gente que integraba España hace 100 años, porque los que estaban allá hace 100 años pues están todos muertos. Así que queda es un poco raro, ¿no? Decir que España es la gente que la integra, porque la gente que la integra está en constante flujo. Dices, bueno, pues a lo mejor no. Lo que pasa es que España es un territorio. Pero de nuevo te ves con problemas, porque ese territorio cambia constantemente. Pues, por ejemplo, cuando los franceses invadieron, pues pasó a ser parte de Francia. Así que la idea de que un cierto territorio que nosotros hemos demarcado es España también es problemática. Luego dices, no, bueno, pues España a lo mejor son los símbolos, pero claro, un símbolo es un trapito con unos colores, así que dices, ¿esto puede ser España? Y luego uno puede empezar a preguntarse, pues por ejemplo, si yo cogiera toda la población de España y la pusiera en Francia, y a todos los franceses los pusiera en España, entonces, ¿qué sería España y qué sería Francia? ¿Y si, por ejemplo, cojo media población de España y la pongo en Francia y al revés? ¿Qué es España, qué es Francia? ¿Y si cojo el territorio español y le quito una cuarta parte? ¿Sigue siendo España? ¿Cuánto territorio tengo que quitarle a España para que deje de ser España? Es decir, una vez uno se para a pensar en la idea de nación, pues te das cuenta de que realmente la nación no es más que una idea
que compartimos todos. De la misma forma que todo el mundo sabe de qué hablas cuando dices manzana, a pesar de que en el universo no hay manzanas, porque solo hay electrones y neutrones, pero como todos nos entendemos, pues creemos que realmente las manzanas existen. Pues de la misma forma, las naciones pues son ideas que todos compartimos, que podemos hablar de ellas, de forma que les da una solidez que a la que te pones a inspeccionar la cosa con un poquito más de detalle, ves que se cae por su propio peso. Es decir, ¿qué es una nación? Pues es una convención social. Es algo que todos nos ponemos de acuerdo, que vamos a llamar a un cierto territorio, a unas ciertas estructuras administrativas, unos ciertos papeles, porque al final son papeles, ¿no? Papeles con garabatos en ellos. Pues eso le damos un significado, le damos un valor, y decimos que España existe, aunque realmente solo existe en nuestras cabezas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el valor, por ejemplo, el valor económico, ¿no? La idea, este coche vale tantos miles de euros. Bueno, sí, pero de nuevo es algo en lo que nos hemos puesto todos de acuerdo. Es decir, si mañana, por lo que fuera, la gente dejara de tener un interés en los coches, pues el valor económico del coche decrecería automáticamente. Y luego, la idea misma del dinero, el dinero no es más que una convención social, es decir, al final es un papelito con colores y unos garabatos, pero nos hemos puesto todos de acuerdo en que aquello tiene un valor, lo puedo intercambiar por otras cosas. Una cosa que resulta de mucha utilidad cuando examinas la vaciedad de conceptos de convenciones sociales es también mirar a tus reacciones emocionales cuando lo haces. Es decir, pon que estás contemplando la vaciedad de tu propio país. ¿Qué emociones surgen entonces? ¿No? Puede ser que te surja rabia, o a lo mejor te surge un cierto apego. O a base de observar las emociones que surgen cuando examinas la vaciedad de distintos conceptos a los que a lo mejor tienes un cierto apego, entenderás qué es exactamente lo que te causa sufrimiento de esos conceptos y podrás a poco ir desmantelando ese apego de forma que sea cada vez más fácil dejarlos ir. Luego hay otra forma de mirar la vaciedad que Rob menciona, que me parece fantástica, que es lo que dice buscar los agujeros de las cosas. ¿Qué quiere decir con eso? Pues, por ejemplo, yo soy profesor de física. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora mismo soy profesor de física, o qué soy un youtuber. ¿Y cuando estoy en el lavabo? Soy profesor de física. ¿Y cuando camino de una clase a otra? ¿Soy profesor de física o solo soy una persona que está caminando? Es decir, la idea de que yo soy esta cosa tiene muchos agujeros, porque no es un continuo en el que tú tienes este papel, ¿no? Tú tienes distintos sombreros. Pues puedes ser profesor, puedes ser administrativo, puedes ser padre, amigo, etc. Y todos estos sombreros van cambiando constantemente. Entonces la idea de que tú eres tal y cual, bueno, pues dependerá del momento. Resulta de mucha ayuda fijarse en todos los roles que tienes y pensar cuáles estás enfatizando y por qué estás enfatizando estos roles y no otros. Y a cuáles te apegas más y en cuáles prefieres no pensar. Otra cosa que puedes hacer es buscar las diferencias y las similitudes. Por ejemplo, estar de vacaciones o estar trabajando. Si te paras a pensar, en tu cabeza no parecen dos cosas sólidas, ¿no? Ahora estoy de vacaciones, pum, ahora estoy trabajando, pum. Pero si te paras a mirar durante el día, por ejemplo, cuando trabajas, verás que hay muchas cosas que haces mientras trabajas que son muy parecidas a las que haces cuando estás de vacaciones. Por ejemplo, seguro que comes, seguro que vas al lavabo, seguro que a veces caminas de un lado al otro. Cuando estás de vacaciones seguramente haces cosas que son muy parecidas a cuando estás trabajando. Pues, por ejemplo, si te vas a un hotel, pues tienes que hacer cierto papeleo, etc. Es decir, que la idea de que estar de vacaciones es una cosa monolítica y estar trabajando es otra cosa monolítica, realmente se cae por su propio peso a la que empiezas a examinar en qué se parecen y en qué se diferencian. Entonces te das cuenta de que realmente eso de estar trabajando no es algo sólido que empieza a las 9 y acaba a las 5, sino que es realmente algo mucho más sutil, ¿no? Donde hay trozos donde dices, bueno, realmente ahora sí que estoy haciendo trabajo, a lo mejor ahora no, etc. Y lo mismo puedes hacer con, por ejemplo, la diferencia entre meditar y no meditar. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es que dices, cuando yo medito estoy prestando atención a lo que pasa en el momento presente. Bien,
pero cuando meditas estás siempre prestando atención a lo que pasa en el momento presente o se te va la olla constantemente y piensas en otras cosas. Y de la misma forma, cuando no meditas, es verdad que nunca estás prestando atención a lo que pasa en el momento presente, o a veces sí que estás prestando atención y a veces no. Es decir, que si te fijas, eso de meditar y no meditar no son dos conceptos separados, sino que hay un continuo. Puedes estar de forma más meditativa o menos meditativa. Puedes tener un día donde incluso no meditando tienes un gran mindfulness, por ejemplo, y otros días donde incluso meditando pues se te va la olla constantemente. Es decir que tanto, por ejemplo, estar de vacaciones como no estar de vacaciones, meditar, no meditar, son conceptos que parecen distintos y opuestos, pero que en realidad hay una gran gradación del uno al otro, ¿no? Pues puedes tener días donde trabajas y parece que estés de vacaciones, y hay días que estás de vacaciones y parece que trabajas. Otra cosa interesante de mirar es, por ejemplo, la diferencia entre el dolor y el no dolor. Dices, oh, ahora tengo mucho dolor. Bien. ¿Dónde tienes el dolor? Pues lo tengo aquí en la rodilla derecha, ¿vale? Y en la rodilla izquierda tienes dolor. Ah, no, ahí no. Ah, pero entonces, realmente sí que sientes no dolor. Sientes dolor, pero también sientes no dolor. Y si te fijas en el dolor en la rodilla derecha, ¿te ocupa toda la rodilla derecha? Ah, no. Bueno, me ocupa trocitos de la rodilla derecha. Y esos trocitos de la rodilla derecha que tienen dolor, ¿están siempre activados o el dolor va y viene? Ah, no, va y viene. Es decir, que curiosamente esa idea de tengo dolor, pues a la que te fijas un poquito te das cuenta de que hay muchos agujeros en eso. Es decir, que dentro del dolor hay mucho no dolor. Y lo mismo pasa con el no dolor. Ahora dices, bueno, yo ahora no tengo ningún dolor. Seguro que no tienes ninguna incomodidad. Bueno, sí, estoy un poco incómodo aquí, yo que sé, en la barriga, porque he comido demasiado. Ah, y de hecho tengo una punzadita aquí a la derecha. Es decir, la idea de dolor y no dolor, de nuevo, no son cosas monolíticas y separadas, sino que hay un continuo que las une. Y dentro del dolor hay mucho no dolor y dentro del no dolor puede haber mucho dolor. Entonces yo creo que con esto habrás entendido la idea básica. La idea de la vaciedad es simplemente ponerte a mirar un concepto que te causa sufrimiento, sobre todo si te causa sufrimiento, y diseccionarlo y ver que no es tan sólido como parece. Lo puedes hacer a base de buscar agujeros, lo puedes hacer a base de buscar los casos límite para ver que, por ejemplo, con lo del país que te he dicho, que yo qué sé, si reduzco el territorio sigue siendo el país o no, etc. Y lo puedes hacer a base de buscar diferencias y similitudes con su opuesto para ver que realmente ese concepto no es una cosa monolítica y sólida. Recuerda por eso que lo que te estoy enseñando aquí de mirar las cosas con la perspectiva de la vaciedad no es tanto porque esta sea la forma verdadera de mirar. Es decir, no te estoy diciendo es que la realidad es así, es vacía, míralo todo siempre desde el punto de vista de la vaciedad porque eso es la verdad. No. Lo que te estoy diciendo es, si miras las cosas desde el punto de vista de la vaciedad, es posible que sufras menos. Es decir, la vaciedad es una forma de mirar que no tienes por qué usar siempre. Es decir, por ejemplo, el yo a lo mejor está vacío, pero hay veces en los que actuar creyendo que existe un yo sólido, pues es una buena idea. Por ejemplo, cuando cruzo la calle, pues está bien mirar a ambos lados si pasan coches y cruzar en verde, ¿no? Es decir, la idea es siempre usar la forma de mirar que es adecuada a ese momento, la forma de mirar que te va a reducir el sufrimiento. Así que toma la vaciedad como una herramienta más que te ayuda a dejar de sufrir por ciertas cosas a las que te apegas demasiado. Pero siempre puedes dejar de utilizarla y mirar las cosas desde el punto de vista de la no vaciedad. Y no pasa absolutamente nada siempre que no te cause más sufrimiento. Y esta es una idea que se va a repetir en toda esta serie, ¿no? Lo que te estoy enseñando, de hecho no te lo estoy enseñando yo, te lo está enseñando Rob, y yo estoy haciendo como de medium, son formas de mirar. Son formas de mirar que reducen el sufrimiento, que liberan. Y entonces lo que tú tienes que hacer es escoger la forma de mirar que sea más adecuada en cada momento, sin apegarte, sin aferrarte a ninguna de esas formas de mirar, porque ninguna de ellas es la verdadera, la buena. Simplemente son formas distintas de mirar que reducen el sufrimiento de formas distintas y tú tienes que saber escoger cuál es la mejor a cada momento. Como siempre, si tienes una pregunta, me dejas un comentario y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas un buen día.